Hola, a continuación vamos a presentar la explicación del funcionamiento y elaboración de nuestro proyecto de la calculadora de redes. Este proyecto fue realizado en la versión de Java 1.8.0, utilizando el entorno de desarrollo Apache NetBeans. Nuestro equipo está conformado por Cadenas Acevedo Jesús Alejandro, Hernández Vázquez Jorge Daniel, Cardoso Osorio At Yosafat y su servidor Luciano Hernández Jonathan. Comenzamos. ¿Qué tal, profesor? Esta vez estaremos explicándole cómo funciona el código para nuestra calculadora de IP. Bueno, aquí está la interfaz que hicimos y dentro de la interfaz se encuentra todo esto. En la primera parte nos encontramos con las variables introducidas, las cuales el usuario ingresa, como por ejemplo el IP, que sería el address, la máscara y cuántos subneteos quiere que sea de ese IP. Posteriormente a esto, hacemos una función para contar puntos. ¿Esto a qué se refiere? Contamos los puntos de aquí, de la IP ingresada, para verificar si es correcto o no. Si la IP tiene menos o más de 3 puntos, significa que es incorrecta, por lo tanto se va a mandar un mensaje erróneo. Y listo, ahora sí comenzamos con el código que hace que se procese todo lo demás. Primeramente tenemos esto. Esto es un if-else, lo que ocasiona que funcione todo el código. Primeramente, el if manda las condiciones, todas las posibles condiciones que pueda haber en un error en esta parte de acá arriba. Y si encuentra algún error en la parte de acá arriba al ingresar los datos, mandará en el área de texto IP errónea o máscara errónea. Posteriormente a esto, si todo está bien en la parte de arriba, empezaremos a ejecutar el código que hace todo lo demás. Muy bien. Primero comenzamos la transformación de la máscara a binario. En esta función tenemos esta parte que realiza la transformación de la máscara decimal a su representación en forma binaria. Como podemos ver, comenzamos con un bucle for que va desde 0 hasta un valor llamado decimal. Nosotros llamamos decimal a la parte o la máscara de subred que el usuario ingresa al momento en la interfaz. Una vez teniendo esto, en cada iteración agregamos el valor de 1 a la cadena binaria, es decir, se van a añadir unos hasta que el ciclo llegue al valor de la máscara. Por ejemplo, si se coloca una máscara 16, se va a iterar 17 veces ya que se empieza desde 0, y en la iteración 17 se saldrá del bucle. Pero mientras esté dentro del bucle, se van a colocar 16 unos y se irán agregando a la parte de la cadena binaria. De igual manera, dentro del mismo ciclo, si la longitud de la cadena binaria es 8, 17 o 26, se van a colocar puntos en estas posiciones específicamente, y son así debido a que, como ya se mencionó, nosotros empezamos contando desde 0. Posteriormente, tenemos otro bucle, el cual es el bucle while, y en este lo vamos a emplear más bien para completar con ceros hasta que la longitud de la cadena binaria sea igual a 34. Y nuevamente es hasta la posición 34 debido a que estamos considerando los puntos y que empezamos desde la posición 0. En sí, esta parte es para colocar la parte del host, que es lo restante de la máscara. Por ejemplo, retomando el ejemplo anterior, si colocamos una máscara de 16, entonces esta parte es la que va a añadir los otros 16 ceros restantes. También, dentro de este mismo bucle, como se puede ver, se van a repetir la parte de los puntos, que se van a colocar en las posiciones 8, 17 y 26. Y hasta aquí, en sí, es donde va a terminar esta función, que la vamos a utilizar para la transformación de la máscara de forma decimal a su representación en forma binaria. Una vez que explicó la transformación de la máscara a binario mi compañero, vamos a explicar la transformación de la máscara a decimal. Una vez teniendo la máscara en binario, lo que vamos a hacer es que ese binario lo vamos a mandar a nuestra función máscara a decimal, que se encuentra en la parte de aquí. Sería esta parte. Esta función lo que hace es separar los octetos y hacer 4 octetos. Después crea una variable auxiliar para apoyarnos y con un for each vamos recorriendo todo el array de los octetos para que tengamos el octeto 1, el octeto 2, el octeto 3 y el octeto 4 y lo podamos convertir en forma decimal. Después de esto vamos a ir agregando los puntos y al final retornamos la cadena auxiliar que ya tiene guardado nuestra IP en decimal. Regresando al código,
ahora sí ya tenemos nuestra transformación de la máscara a decimal. Con esa parte ya tendríamos hecho la parte de la máscara. Posteriormente sacamos la wildcard, que la wildcard es lo contrario a la máscara. Lo único que hicimos fue invertir, pasar los ceros a unos y los unos a ceros. Y de igual manera enviar las máscaras a decimal. Y enviamos el código de binario para que así ya tengamos nuestra máscara, nuestro wildcard en decimal. Continuando con la explicación del código, una vez teniendo nuestra máscara y nuestra wildcard, lo que vamos a hacer va a ser pasar nuestra IP a binario. Porque recordemos que al poner la IP ponemos, por ejemplo, 180.190.10.10 y eso tenemos que pasarlo a binario. Lo que hacemos primero es separamos las cadenas en un array nuevamente para que tengamos los 4 octetos. Hacemos nuestra string auxiliar e igual que la forma anterior, ocupamos un for each para ir recorriendo todo el arreglo de octeto en octeto. Posteriormente convertimos la parte de la cadena en entero. La parte de cada octeto la convertimos en entero. Y convertimos ese entero en decimal. Bueno, aquí hicimos dos variables, el int y el string. Esto hace, el int es el auxiliar y el string va a ser la parte decimal ya dentro del string para que se pueda imprimir. Después verificamos si el binario sí es de 8 bits, porque hay veces que cuando los convertimos da un resultado de 4 bits o de 5 bits dependiendo del número, y verificamos que sea de 8 bits. Si no, completamos con los ceros, como se ve en la parte de acá abajo. Y después vamos concatenando la cadena y colocamos los puntos. Y así quedaría nuestra transformación del IP a binario. Posteriormente a esto calculamos el network. Para calcular el network lo que hicimos fue quitar todos los puntos para poder trabajar toda una cadena en binario. Sin puntos, sin octetos, sin nada. Toda la cadena en binario. Después de esto lo que hicimos es que eliminamos los últimos números binarios para la network. Esto es, por ejemplo, sabemos que toda la cadena, bueno, como son 8 octetos, son 32. Se le va a restar la parte de la máscara que se le entra aquí. Supongamos 32 menos 16 van a ser 16, por lo tanto se les va a quitar 16 ceros. Y se le va a quitar esos últimos 16 dígitos que serían los últimos 2 octetos y se van a sustituir por ceros. Después vamos a crear nuestra cadena network de binario y vamos concatenando y colocando los puntos. Y así ya teníamos nuestra network. Una vez ya con nuestra network en binario, ocupamos la función binario decimal. Lo que hace va a ser convertir la network que tenemos en binario decimal. Si nos vamos en la parte de las funciones, aquí tendríamos la función binario decimal. Lo que hace esta función es muy parecida a las anteriores. Primero separamos el string de la cadena a los puntos para formar los 4 octetos. Creamos nuestra string auxiliar y vamos checando con un for each, vamos recorriendo todo el arreglo de octeto en octeto. Posteriormente verificamos que el octeto sea de 8 bits y bueno, el binario que ingresamos sea de 8 bits y si no lo es, lo hacemos de 8 bits nuevamente agregando ceros. Después convertimos la parte de la cadena a entero y vamos concatenando y colocando los puntos. Y al final quitamos el último carácter de la cadena, ya que como vamos colocando puntos hasta el final queda un punto y con esta función se elimina ese punto y así nos queda nuestra conversión de binario a decimal correctamente. Una vez teniendo esto calculamos el host min. Como podemos ver en host min creamos nuestra primera variable string y quitamos el último valor de la network, ya que sabemos que el host min es un valor más que la network, por lo tanto esto es muy rápido de hacer. Quitamos el último valor de la network y lo sustituimos por un 1. Así ya tenemos nuestro host min en binario y lo convertimos a decimal de igual forma y ya quedaría la parte del host min.
Ahora comenzamos a calcular el host max. Primeramente tenemos que separar de nuevo, bueno, tenemos que quitar los puntos para trabajar en una cadena sola de 32 bits, supongamos, así decirlo, para que se nos facilite más. Después eliminamos todo de la cadena hasta llegar a la máscara ingresada. Esto es igual, como les decía anteriormente. De la parte de aquí, depende de la máscara, si es 16, se van a quitar 16 lugares de la parte de atrás. Una vez quitando los 16 lugares de la parte de atrás, vamos a agregar unos en todos los que se eliminaron anteriormente. Si quitamos 16 de la parte de atrás, vamos a agregar unos. Es lo contrario a lo que habíamos hecho en la parte del network, solo que en el network pusimos ceros y en el host max van a ser unos. Después de esto, como estamos trabajando en Java, creamos un objeto para que se nos facilite la forma de poner puntos. Si nos damos cuenta, aquí vamos a poner un punto en la posición 8, en la posición 17 y en la posición 16 de la cadena, para que así tengamos nuestros 4 octetos bien separados. Después pasamos este objeto que creamos a una variable, a la variable que ya teníamos, para que así la cadena ya la podamos manejar bien. Eliminamos el último valor del host max y agregamos un 0 al último valor. Y posteriormente, igual con la misma función de binario decimal, lo convertimos a decimal y así ya teníamos nuestros host max. Y con el broadcast es casi similar. Como podemos ver, igual reemplazamos los puntos, los quitamos para trabajar en una cadena de 32, de longitud de 32. Y eliminamos lo mismo, eliminamos la cadena hasta llegar a la máscara ingresada. 32 menos la máscara ingresada. Vamos eliminando y vamos agregando nuevamente unos en la máscara. Y posteriormente a esto, creamos de nuevamente un objeto para agregar los puntos. Pasamos este objeto al string que teníamos y el string, hacemos otro string para pasarlo de binario a decimal. Aquí, como podemos ver, quitamos el último elemento y pusimos un 0, ya que el host max siempre va a ser uno menos que el broadcast. Por eso en el broadcast ya no se puso esto. Y así estaría más o menos la lógica de por qué aquí se le quita el último elemento y se le coloca un 0, porque es uno menos que el broadcast. Bueno, ahora analizaremos esta parte del código, la cual se va a encargar de clasificar en tipos de clase la IP que nosotros estemos ingresando. Primero que nada vamos a declarar la variable clases. Esta para convertir el primer octeto de nuestra IP a un tipo de dato entero, para que de esa manera lo podamos comparar. Posteriormente tenemos lo que es un if-else, en donde vamos a colocar lo que es esa variable y la vamos a comparar. Si nos damos cuenta, aquí hay diversos casos que pertenecen a las clases, es decir, clase A, clase B, clase C, etc. Y comparten el mismo código en cada caso, solo que varían los rangos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el primer octeto está entre 0 y 127, es perteneciente a la clase A, la cual está diseñada para redes grandes. Si el octeto está entre 128 y 191, pertenece a la clase B, que está diseñada para redes medianas. La clase C, que está diseñada para redes pequeñas, va entre 192 y 223. Ahora, si el primer octeto está entre un rango de 224 a 239, es perteneciente a la clase D, la cual está reservada para la transmisión de datos en un grupo multicast. Para quien no sepa qué es un grupo multicast, el multicast es una forma de comunicación en redes donde se envían datos desde un emisor a múltiples receptores. Y por último tenemos a la clase E, que va de los 240 a los 255. La clase E está reservada para propósitos experimentales y no se utiliza comúnmente en redes convencionales. Ahora, colocamos un último caso, que prácticamente este caso es por si nos sale un error. Esto quiere decir que si la IP que nosotros ingresamos es menor a 0 o superior a 255, es decir, excede, la clase no existe. Por lo tanto, colocaremos la leyenda: esta clase no existe.
Posteriormente pasamos al hostnet y las clases. Declaramos el tipo de clase y el hostnet. Y sabemos que el hostnet hacemos con la fórmula que es 2 elevado a la n menos 2. Y bueno, esto ya sería la impresión de datos, ya serían los datos que se van a mostrar en consola. No hay tanta lógica que explicar aquí, nada más se mandan a llamar las variables y listo. Tenemos aquí, si podemos ver, hay una función que se llama completar IP. Esto es nada más, si nos vamos a la parte de aquí de las funciones, completar IP es solamente para agregar la tabulación bien y que el programa se vea mucho más estético y no se deforme de un lado para otro. Bueno, ahora comencemos con las subredes. Primero verificamos que la parte de aquí del subneteo, bueno, nosotros le pusimos subneteo, pero verificamos que la parte de acá sea diferente de 0. Como podemos ver en la parte de aquí. Verificamos que el subneteo sea diferente de 0. Porque si el subneteo es 0, entonces solamente se van a imprimir los datos principales de la calculadora. Ya no se van a imprimir todas las subredes ni todo lo que vale cada subred. Y por eso mismo, si es diferente de 0, ahora sí entramos a todo esto que sería la parte de las subredes. Como podemos ver, primeramente tenemos una cadena string. Después de esto, aquí vamos a realizar la nueva máscara. Y igual que anteriormente, se le van a ir, como explicó mi compañero, se le van a ir agregando unos, dependiendo de qué número pongamos en la máscara del subneteo. Y de ahí, si es menor a los 32, bueno, aquí pusimos 34 por los puntos. Si es menor a 34, se le van agregando puntos, y si no, ceros. Y posteriormente a esto tenemos el string, que igual como lo expliqué anteriormente con la función máscara a decimal, va a convertir esta máscara a su forma decimal. Y tenemos la wildcard, que igualmente como anteriormente expliqué, solo es voltear la parte de la máscara y así ya tenemos nuestra wildcard, pasando los ceros por unos y los unos por ceros. E igualmente llamando a la función máscara decimal para que convierta su forma decimal. Ahora estamos con las subnets y los hosts. La subred vamos a tener 2 elevado a la n. ¿Y qué es n? Cuando tenemos el subneteo y la máscara, va a ser este restado con este. Si supongamos 30 y 30 y aquí ponemos 20, entonces va a ser 2 a la 10. Y así vamos a obtener la subred. Y el host es igual 2 elevado a la 32 menos lo que está aquí. Y bueno, todo eso se va a elevar y se le va a restar el menos 2. Y esto ya es en casos especiales que el host llega a valer menos. Cuando la máscara de acá vale 0, la de acá vale 32 o 32, y ahí es un error que sale. Pero ponemos que el host valga 1. Y al final el host final, que es lo que va a salir hasta abajo ya que pasen todas las subredes, solamente vamos a multiplicar la subred por los hosts. De igual manera las impresiones de datos que tenemos aquí, que sería solamente mandar a llamarlo a los datos que tenemos para que se hagan las impresiones. Bueno, una vez explicado esto, empecemos con el subneteo de la network, del host mínimo, host máximo y el broadcast. Para esto vamos a explicarlo, ya que es varias líneas de código, vamos a explicarlo cuál es la función o cómo fue que nosotros nos dimos cuenta de hacer esta parte. Primeramente nos metimos a la calculadora de IP que nos proporcionó y fuimos checando de la máscara que metíamos con el subneteo que queríamos. Aquí un ejemplo, 16 a 24. Lo que nos dimos cuenta de la calculadora es que nos ponía estos bits en otro tipo de color. Y nos dimos cuenta que iban avanzando de uno en uno. Era un conteo. Por ejemplo, en la primera subred era 0. En la segunda era 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todo esto en forma binaria. Hasta que todas las subredes se llenaran en 1, 1, 1, 1. Y fue lo que hicimos en el código. Si nos damos cuenta y nos vamos hasta abajo,
todas las subredes están en 1. Perdón, todos estos bits están en 1. Y así va, de 1 hasta los bits que quieran, hasta los bits que es de la posición de aquí. Lo que hicimos fue primero hacer una resta, que sería la parte de acá menos la parte de acá. Una vez hecho esto, una vez hecho esto de la resta, creamos una cadena de un contador y hicimos bits que va a ser igual a 2 a la n, que serían, dependiendo de lo que nos dé, nos va a dar el valor y así vamos a ir restando. Si podemos ver, aquí el contador va a empezar en -1 y tenemos que bits a la -1, aquí colocamos -1 porque empieza desde 0. Y lo que va a hacer es que el contador va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta que sean los bits, hasta 2 a la n. Y esto va a hacer que es lo mismo que está pasando acá, solamente que en forma de decimal. Este contador lo vamos a convertir a binario. Y de nuevamente verificamos que el binario sea de 8 bits, si no lo colocamos los ceros, para que así tengamos completo tengamos completo tengamos completo y no haya ningún problema al momento de la compilación. Y aquí lo que hicimos fue dividirlo por partes dependiendo del rango. La parte 1 va a ser esta parte de acá. La parte 2 va a ser de la parte de la netmask, que sería de la parte... ya me trabé. Después lo que hicimos fue separarlos en partes. Aquí, como podemos ver, la parte 1 va a ser de 0 a la máscara que le pongamos. Por ejemplo, aquí pusimos esta, va a ser la parte 1. Después, la parte 2 va a ser de el subneteo que le pongamos a 32, que sería esta parte. Pero sustituyendo, si tenemos unos aquí, los sustituimos por ceros. Y de igual manera la parte 3 es lo mismo que la anterior, pero en vez, si tenemos aquí ceros, los sustituimos por unos. Y la parte 2 va a ser para las primeras de aquí, para el network y para el host min. Y la parte 3 va a ser para el host máximo y el broadcast. Una vez teniendo esto, como podemos ver, aquí estamos sacando el network. Hacemos el string y concatenamos la parte 1 con el contador que está aquí, que ya está en forma binaria, que sería esto. Y la parte 2, que sería esto. Una vez concatenado, creamos un objeto para poder colocar los puntos. Pasamos el objeto a la cadena. Y posteriormente convertimos a decimal. Y ya teníamos el host mínimo y el network en binario y en decimal, con la función que ya explicamos anteriormente. Aquí con el host mínimo, recordemos que el host mínimo es uno más que el network, por lo tanto quitamos la posición del network y colocamos un 1. Y lo mismo sería del broadcast y del host más. Nada más que en vez de concatenar la parte 2 se concatena la parte 3, ya que sustituyen todos los ceros por unos. Como podemos ver aquí, se va a sustituir todos unos. Y el network se van a sustituir todos unos. Y en el host máximo se van a sustituir lo del network. Se le va a quitar este 1 y se va a reemplazar por un 0. Como podemos ver en la parte de aquí. Y esta sería la del broadcast. El broadcast y el host max. Bueno, ahora pasemos a la parte del subneteo y del broadcast y del host máximo. Es lo mismo que la anterior, se concatena la parte 1 con el contador, con la parte 3. Posteriormente a esto, creamos un objeto para poder agregar los puntos. Y igual que como les mencioné anteriormente, el broadcast se van a sustituir todos los ceros por unos. Y en el host máximo al broadcast se le va a quitar el último y se le va a colocar un 0, porque siempre es uno menos que el broadcast. Como podemos ver aquí, posteriormente igual se manda de binario a decimal para que tengamos su parte decimal y su parte binaria de ambos.
Una vez teniendo ya todos los datos, igualmente creamos el string donde va a estar todas las partes que se van a imprimir en pantalla, a llamar a las funciones que se imprimen en pantalla. Y posteriormente a esto hacemos un if en donde checamos si es 32 a 32, se va a mandar, si aquí es 32 o aquí es 32, se va a mandar un caso especial donde nada más esté el host root. O por otra parte, igual aquí, si no está si son diferentes estos dos valores, entonces ahora sí se va a mandar todo correctamente como aquí en la calculadora. Y esta es la parte de la condición de que pasando de las 10 subredes ya no vamos a poder mostrar más, porque ya sería en la parte de el diseño, el scroll ya estaría muy grande y es mejor dejarlo en 1000, más o menos, para que no haya tanto problema al momento de ejecutar y no haya un desborde de datos. Y al final imprimimos las subnets y los hosts. Y eso sería todo de la parte de la explicación. Son dos códigos, que sería este que es de la interfaz, donde viene la programación principal, y el otro donde vienen las funciones que se ocuparon, la que ya expliqué de binario decimal, la de las máscaras decimal, la de completar las IPs que también expliqué, y el network es lo mismo que las IPs, perdón, el network solamente se le agrega el slash y la máscara bin se le agrega al igual para que se vea un poquito formal en la parte de las impresiones. Y eso sería todo. Aquí abajo ya son unas pruebas que hicimos antes, y así quedaría al final nuestra calculadora IP.